Me llamo Isabel Torres. Tengo 65 años. El café olía a granos tostados y velas de vainilla, un refugio cálido frente al fresco otoño de Guadalajara. Me senté en la mesa de la esquina que había reservado hace semanas observando el murmullo apagado de mi familia mientras tomaban sus lugares. Gabriel, mi hijo, se deslizó en la silla frente a mí y Ana, su esposa, se inclinó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mesero colocó un pequeño pastel de chocolate frente a mí con velitas que titilaban en el glaseado. Inhalé el dulce aroma, intentando anclarme en la celebración que había imaginado por semanas. Mis parientes reían alzando copas, pero entonces Ana se acercó a Gabriel, sus labios cerca de su oído. Mientras todos están aquí, escuché incluso desde mi ángulo, ve a cambiar las cerraduras del departamento. Me quedé helada a media sonrisa, cortando el pastel un poco más lento de lo normal, fingiendo no haber oído. Gabriel asintió con expresión tensa y se levantó. Lo vi salir el ruido de su silla contra el suelo de madera resonando como advertencia. El aire en la mesa se sintió de pronto más frío. Mis manos apretaron el tenedor con demasiada fuerza. Nadie más pareció notarlo, o si lo hicieron, prefirieron ignorarlo. Tomé un pequeño sorbo de café, el corazón latiendo fuerte la mente, repasando cada posibilidad. El calor del café ya no me alcanzaba. Algo había cambiado. Dejé el tenedor, miré hacia la puerta por donde Gabriel había desaparecido y sentí un nudo de inquietud asentarse en mi pecho. La noche que esperaba, fuera sencilla, ya se estaba desmoronando. Afuera el viento susurraba en las calles de Guadalajara, trayendo un frío que hacía que el calor del café pareciera frágil, casi irreal. Tomé otro sorbo con los ojos fijos en el espacio vacío que Gabriel dejó y me preparé para lo que venía. La silla de Gabriel raspó fuerte contra el suelo del café al levantarse y el sonido resonó más de lo que esperaba. No miró atrás, solo asintió hacia Ana, cuya sonrisa seguía siendo inquietantemente calma. La campana sobre la puerta tintineó cuando salieron y el calor ambiental del café de pronto se sintió débil como una barrera frágil contra el frío de lo que acababa de pasar. Dejé el tenedor y miré el pastel de chocolate a medio comer con las velas aún titilando. Recuerdos de cumpleaños pasados y reuniones familiares se colaron en mi mente, momentos donde las sonrisas escondían control, donde los regalos traían hilos invisibles. Recordé ser interrumpida, ignorada, arrinconada en conversaciones que ni quería tener. Ese dolor antiguo resurgió amargo y familiar, pero esta vez estaba templado por una determinación que no había sentido en años. Tomé mi café lentamente, dejando que el calor me anclara, pero mi mente corría. ¿Qué había visto Gabriel al seguir esa instrucción? ¿Qué pequeño caos pudo haber iniciado Ana que aún no entendía? Mis manos apretaron la taza con más fuerza, los nudillos blanqueándose, y sentí el peso de años de cautela presionándome. Había aprendido a leer a las personas, a anticipar sus motivos, y ahora cada lección apuntaba a la misma conclusión. Este no era un cumpleaños cualquiera. Afuera el murmullo apagado de Guadalajara se filtraba por las ventanas del café. Los tranvías sonaban, las hojas crujían en las banquetas húmedas, y me di cuenta de que la calma exterior de mi vida era solo eso, exterior. Debajo una tormenta de ambición familiar, secretos y peligro giraba. Enderecé los hombros y respiré hondo. No sería pasiva. No esta noche, nunca más. Dejé la taza mirando la puerta vacía por donde Gabriel había salido y dejé que mis pensamientos se afilaran en un plan. Fuera lo que fuera que Ana pretendía, lo enfrentaría con ojos claros y manos firmes. La puerta del café se abrió con un tintineo agudo, arrancándome de las velas titilantes. Gabriel entró con los hombros encorvados, el rostro desprovisto de color. Se movió hacia la mesa como si atravesara una niebla, cada paso más pesado que el anterior. Lo noté de inmediato, la energía vivaz que solía tener se había ido reemplazada por un silencio tenso que hacía que el murmullo de la conversación a nuestro alrededor pareciera insoportablemente ruidoso. Se deslizó en su silla evitando mi mirada. Sus manos temblaban ligeramente al dejar su taza de café. Luego, en un susurro apenas audible, dijo Ana: «Ahí». El tiempo pareció congelarse.
Estudié su rostro, ojos abiertos, labios apretados y un leve temblor de miedo recorriéndolo. Mi estómago se tensó. Algo había salido mal, algo mucho más grave que una simple travesura. Al otro lado de la mesa mis parientes seguían charlando ajenos, riendo por una broma compartida. Pero podía sentir el cambio sutil en el aire. Una mirada de la tía Leonor, una pausa leve en su tenedor. La media sonrisa de mi sobrino tambaleándose, era como si la sala hubiera captado el borde de una tormenta, aunque nadie lo reconocía del todo. Extendí la mano sobre la mesa, colocando una mano firme sobre la de Gabriel. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente, manteniendo la voz calma a pesar del latido acelerado de mi corazón. Tragó saliva, luchando visiblemente por formar palabras. En el departamento, algo no está bien. Ana, su frase se desvaneció en una pausa ahogada, y mi mente repasó cada posibilidad. El pastel de chocolate seguía intacto entre nosotros, su calor y dulzura ahora irrelevantes. Me recosté ligeramente, dejando que mis sentidos absorbieran cada detalle: el ruido de los platos, el zumbido leve de la máquina de espresso, el nerviosismo de la pierna de Gabriel bajo la mesa. Los sonidos cotidianos del café se volvieron agudos, casi amenazantes, subrayando la inquietud en la sala. Me di cuenta, con una certeza que me hundía, de que esto ya no era un pequeño acto de obediencia. Fuera lo que fuera que Ana había puesto en marcha, tenía consecuencias mucho más allá de una puerta cerrada. Respiré lenta y deliberadamente, sintiendo que el nudo de ansiedad en mi pecho se endurecía en resolución. Esta noche no terminaría en silencio, y no esperaría a ver qué seguía. Estacioné mi auto junto a la acera, la calle de Zapopan, brillando por una llovizna reciente que reflejaba el resplandor ámbar de los faroles. El zumbido familiar de la ciudad se sentía distante mientras salía el asa de cuero de mi bolso apretada en mi mano. Cada paso hacia mi edificio resonaba contra la fachada de ladrillo, y una creciente sensación de temor se asentó en mi pecho. Cinta amarilla de la policía se extendía frente a la entrada, ondeando ligeramente en la brisa fresca de la noche. 2 patrullas estaban estacionadas en ángulos extraños, sus luces parpadeando en rojo y azul contra el pavimento húmedo. Un grupo de vecinos estaba a unos metros, murmurando entre ellos, sus ojos desviándose hacia mí. Sentí su curiosidad como un peso en mis hombros. «Señora Torres», llamó una voz suavemente desde atrás. Me giré para ver a un joven oficial acercarse, su uniforme oscuro impecable contra el tenue brillo de la calle. «Soy el oficial Morales, policía de Zapopan». «¿Es usted la inquilina?», sí, dije con la voz más firme de lo que sentía. Me entregó una pequeña libreta. «Recibimos un reporte de allanamiento. Su puerta fue forzada, pero no parece que hayan robado nada. Hemos sellado la escena para la investigación». Tragué duro, observando la puerta de mi departamento, madera astillada, en los bordes el mecanismo de la cerradura torcido y rayado. La calidez familiar de mi hogar había desaparecido, reemplazada por la fría y cruda realidad de una intrusión. Mi mente corría. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y por qué ahora, en una noche que debía ser solo mía? El oficial Morales señaló hacia el vestíbulo. «Necesitaremos tomar su declaración, y puede haber grabaciones de vigilancia para revisar. ¿Tiene idea de quién podría tener acceso a sus llaves?». Negué con la cabeza, obligándome a respirar parejo. El pensamiento de Gabriel, obedeciendo las instrucciones susurradas de Ana, cruzó mi mente. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de las implicaciones. Esto no era un robo común. Alguien cercano a mí lo había orquestado, y estaba al borde de una trampa que no había visto venir. Seguía al oficial Morales al edificio, cada detalle del pasillo familiar, pero extraño el leve olor a limpiador de alfombras, el eco suave de mis propios zapatos. La puerta del departamento se alzaba delante, una barrera rota a lo que consideraba seguro. Mi corazón latía fuerte mientras me preparaba para cruzar el umbral, sabiendo que dentro no solo aguardaba evidencia de un allanamiento, sino la primera prueba innegable de que la confianza en mi familia había sido violada. El oficial Morales caminó lentamente por el departamento, sus pasos suaves contra el suelo de madera. El leve olor a polvo y pintura húmeda flotaba en el aire,
un recordatorio de que alguien había estado aquí sin permiso. La cerradura rota se abría en el marco como una herida abierta. Revisamos las grabaciones de vigilancia, dijo, sacando su tableta. El hombre que entró fue Rafael Luna, el sobrino del arrendador. Usó una llave copiada. Miré la grabación granulada, la figura familiar de Rafael, moviéndose por mi sala cuidadoso, pero seguro. ¿Por qué haría esto?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta formándose. Morales dudó. Creemos que alguien lo instruyó. El momento su ruta, nada de esto parece aleatorio. Las palabras se asentaron fríamente. Mis pensamientos fueron directo a Ana. El susurro en el café, la forma en que Gabriel salió tan rápido, todo encajaba. Ella había orquestado esto poniendo eventos en marcha mientras sonreía en mi mesa de cumpleaños. Ya fuera por control, celos o autopreservación, había arrastrado a mi hijo a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Caminé hacia la sala. Los marcos estaban movidos, algunos boca abajo. Mi correo estaba esparcido sin abrir. En el centro de la mesa de café había un solo sobre sin marcar deliberado. Mis dedos temblaron al tocarlo, sintiendo el peso de su silencio. Quien lo envió quería desconcertarme, recordarme que mi seguridad podía ser tomada a voluntad. La voz de Morales se suavizó. Rastrearemos los registros de comunicación, pero está claro que fue usted el blanco. Asentí, la certeza endureciéndose en resolución. Esto no era sobre robo, era sobre poder, un recordatorio de quien creía que aún podía controlarme. El miedo se agitó, pero debajo surgió algo más fuerte. La influencia de Ana había cruzado el umbral de mi hogar, pero me había subestimado. Cuales fueran sus motivos, los expondría pieza por pieza, hasta que no quedara lugar para sus mentiras. De vuelta en mi departamento, las luces de Zapopan brillaban a través de la ventana, sus reflejos ondeando en el suelo de madera. Me senté en la mesa de la cocina, extendiendo cada pieza de evidencia que pude reunir: fotos de la cerradura rota, capturas de correos, marcas de tiempo de las grabaciones de seguridad y notas del oficial Morales. Cada elemento se sentía más pesado que el anterior, un registro tangible de traición y manipulación que había estado gestándose durante años. Hice una pausa, dejando que mis dedos flotaran sobre una serie de fotos que mostraban las entradas repetidas de Rafael Luna a mi departamento, el mismo hombre cuyas acciones Ana había orquestado silenciosamente. Pensar en Gabriel, mi hijo, participando sin saberlo, me apretaba el pecho. Me recosté recordando innumerables cenas familiares donde el control sutil se disfrazaba de cuidado, o preocupación donde mi voz era ignorada en favor de las apariencias. La lealtad siempre había sido un hilo delicado y condicional en esta familia, y ahora entendía cuán fácilmente había sido explotada. Abrí mi laptop y comencé a elaborar una línea de tiempo, ordenando correos y mensajes de texto para establecer patrones, cruzando fechas con las visitas de mantenimiento de Rafael. El proceso se sentía metódico, casi meditativo, pero la urgencia subyacente nunca dejaba mi mente. Cada detalle que recopilaba era un paso hacia reclamar la narrativa que me habían robado, un medio para convertir el miedo en acción. Para la noche, había hecho una lista de llamadas: primero mi abogado, luego el oficial Morales, luego la Oficina de Administración de Propiedades, para aclarar más sobre la vigilancia. Las llamadas se hicieron con tono cuidadoso, cada palabra pesada por claridad y legalidad. Mi abogado me aconsejó mantener la documentación y asegurar que ninguna evidencia fuera alterada mientras Morales delineó los pasos procesales para asegurar el caso. Sentada, sentí una extraña mezcla de aprensión y resolución. El departamento estaba silencioso, pero la tensión zumbaba como un cable vivo. Por primera vez esa noche sentí los inicios de un control que regresaba a un camino claro, formándose a través de la incertidumbre. Sabía que el enfrentamiento por venir exigiría cada gramo de compostura, cada hecho cuidadosamente documentado, y el coraje para enfrentar no solo a Ana, sino la traición que había sido orquestada silenciosamente en mi propio hogar. El golpe en la puerta de mi departamento fue preciso, deliberado, y no dudé.
Los tacones de Ana resonaron contra el suelo de madera al entrar, su postura impecable, su perfume llenando la habitación antes de que viera su rostro. Sonrió esa sonrisa controlada y practicada que había visto demasiadas veces y entró sin esperar invitación. «No te esperaba», dije con calma levantándome de la silla junto a la ventana. Los ojos de Ana se deslizaron hacia la pila de documentos y fotos esparcidos en mi mesa. «Veo que has estado ocupada», dijo suavemente, como si no hubiera orquestado el allanamiento que había arrojado mi vida al caos. Gabriel permanecía detrás de ella moviéndose nervioso. Su mirada saltaba entre la evidencia y yo la culpa escrita en su rostro. Lo ignoré por ahora. Mi atención estaba solo en Ana. ¿Por qué?, pregunté, la voz firme pero con un borde de ira contenida. ¿Por qué involucrarlo en tu plan para manipularme? La sonrisa de Ana se tensó. Te estaba protegiendo, dijo, su tono meloso pero frágil. No lo entenderías. Hay cosas que no necesitas saber. Di un paso más cerca, poniendo una mano en la mesa, los documentos crujiendo bajo mis dedos. Protegerme, obligaste a mi hijo a irrumpir en mi departamento. Manipulaste mi vida, mi seguridad. Eso no es protección, es control. Y termina ahora. Sus ojos se estrecharon, un destello de molestia y miedo cruzándolos antes de que su compostura regresara. Crees que lo sabes todo, Isabel. No tienes idea de lo que está en juego. Las cerraduras, el departamento, los archivos que encontraste el mes pasado, el negocio de mi padre, nuestra reputación son frágiles. Podrías arruinarlo todo. Respiré hondo, dejando que mi resolución se endureciera. Esos archivos nunca fueron míos para ocultar. Construiste tus mentiras sobre mi vida, Ana. Manipulaste a Gabriel, profanaste mi hogar y violaste la confianza. Esto termina esta noche. La sala pareció encogerse mientras la fachada de Ana vacilaba. Gabriel tragó duro, moviéndose incómodo, y por primera vez lo vi atrapado entre el miedo y la lealtad. Mi voz se suavizó, no por debilidad, sino por finalidad. No seré tu peón, no encubriré tus engaños. Me has obligado a actuar. Ella exhaló bruscamente, el control deslizándose de sus facciones por un momento. No te atreverías. Ya lo hice, dije quedamente, con la tranquila autoridad de alguien que reclama lo suyo. Y no retrocederé ni por amenazas, ni por miedo, ni por un amor mal utilizado. Sus labios se apretaron en una línea delgada y no dijo más. La tensión en la sala era pesada, el aire no resuelto crepitando con las consecuencias de años de manipulación finalmente expuestos. Gabriel se movió de nuevo, evitando nuestras miradas. Di un paso atrás, dejando que el silencio hablara. El enfrentamiento había alcanzado su punto máximo. Por primera vez el poder en la sala me pertenecía, y la claridad moral que había luchado por mantener se sentía sólida bajo mis pies. Ana se iría, pero la traición que había orquestado ya no podía ensombrecer mi vida. A la mañana siguiente, el departamento se sentía más silencioso, aunque el peso de la noche anterior persistía en cada rincón. El oficial Morales llegó puntualmente trayendo una carpeta con documentos oficiales. Hemos confirmado que el allanamiento fue orquestado, dijo, colocando los papeles en la mesa de la cocina. El sobrino del arrendador actuó bajo instrucciones de Ana Torres. La evidencia es clara. Me apoyé en la encimera, absorbiendo la confirmación como un escudo contra el miedo persistente. Las ramificaciones legales estaban claras. La manipulación de Ana, la coerción de Gabriel y la violación deliberada de mi departamento serían documentadas en un informe formal. Nada en el proceso se dejó al azar. Morales me miró con cuidado. Tiene derecho a presentar cargos, pero también la opción de establecer límites ahora antes de que esto escale más. Asentí el primer destello de alivio, rompiendo la tensión que había cargado por días. Mis manos descansaron en la carpeta mientras consideraba qué significaba la verdadera protección, no solo consecuencias legales para Ana, sino una afirmación firme e inquebrantable de mi propia agencia. Yo decidiría los términos de interacción de ahora en adelante, qué contacto era aceptable y cómo mi hogar y mi vida seguirían siendo míos. Para cuando Morales se fue, había tomado medidas deliberadas: cambiar cerraduras,
actualizar códigos de seguridad y redactar una declaración clara de límites para Gabriel y Ana. Cada acción reforzaba el control que había reclamado pequeños pero deliberados marcadores de empoderamiento. Sentada en la mesa con la luz de Zapopan, entrando por la ventana, finalmente me permití un respiro profundo. La tormenta de manipulación, engaño y miedo había sido enfrentada. La ley reconocía mis derechos y, más importante aún, yo reconocía mi propia fuerza. Por primera vez en años sentí un optimismo cauteloso. No solo estaba sobreviviendo las secuelas, las estaba tomando a mi cargo. Cada medida que implementaba, cada límite que establecía, era un paso hacia reclamar la vida que había sido amenazada silenciosamente. El silencio en el departamento ya no era pesado, era mío. El departamento estaba en calma, el zumbido de la ciudad filtrándose suavemente por las ventanas. Leonel se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, alineando silenciosamente sus carritos de juguete, ajeno al caos que se había desmoronado días antes. Lo observé por un largo momento, dejando que el ritmo normal de la vida se filtrara de nuevo en mi pecho. Gabriel se había retirado por ahora, y las llamadas de Ana quedaban sin respuesta, dejando un silencio que se sentía menos como amenaza y más como alivio. Mis amigos vinieron por la tarde, trayendo pequeños regalos y sonrisas cálidas. Su presencia me recordó que la confianza podía existir más allá de la familia, que el apoyo no requería sangre, sino cuidado y comprensión. Hablamos quedamente sobre té y me di cuenta de cuánto había dependido del peso de la obligación en lugar de una conexión genuina por tanto tiempo. Caminé por el departamento, notando los pequeños ajustes que había hecho: cerraduras cambiadas, cartas archivadas, sistemas de seguridad actualizados. Cada paso era una reafirmación de autonomía, una afirmación silenciosa de que mi vida era mía para proteger y dirigir. Los recuerdos de traiciones pasadas surgían, pero en lugar de ira sentía claridad. Sentada en el sofá con Leonel recostado a mi lado, permití un exhale lento. La libertad no era ruidosa ni dramática. Era medida deliberada y profundamente anclada. Había sobrevivido a la manipulación, reclamado mi hogar y aprendido los límites que ya no permitiría que nadie cruzara. Y en esa reflexión silenciosa, sentí la fuerza para avanzar con cautela, pero inquebrantable. La noche cayó suavemente sobre mi departamento en Zapopan, mientras preparaba una cena sencilla solo para Leonel y unos pocos amigos que habían estado conmigo en el caos. La mesa era simple, adornada con velas y platillos familiares, pero el calor se sentía más profundo que nunca. Las risas surgían fácilmente sin esfuerzo, y el aire ya no cargaba tensión, sino consuelo. Después de la cena caminé por el departamento revisando cerraduras y repasando las notas que había compilado en los últimos días. Cada pequeño gesto, asegurar el hogar, organizar archivos, escribir mis pensamientos, era una afirmación silenciosa de que mi vida ahora me pertenecía. Leonel se recostó a mi lado sosteniendo una calcomanía que había ganado antes y sonreí sintiendo que el peso del miedo y la incertidumbre se aligeraba ligeramente. Por primera vez en años, los límites que establecí fueron respetados y la autonomía que reclamé era real. La tormenta de manipulación había pasado, dejando claridad, calma y una renovada sensación de esperanza. El departamento, mi vida y mis elecciones finalmente eran míos para cuidar, y los abracé plenamente.